Le decía a Carla que hoy es mi debut después de muchos meses de mandar por acá con ustedes y me sentía así como toda nerviosa, toda extraña, pero bueno, ya estamos acá. Ok, entonces miren, al inicio del Salmo, ya ven que tiene unas palabras y también tiene una referencia, ahorita vamos a ver esa referencia. Y dice así, al músico principal sobre Mahalat, masquil de David. La palabra Mahalal que vemos aquí, familia esta que está aquí, es la palabra 2470 del número Strong. Hoy vamos a ver muchos números Strong, pero ahorita van a ver por qué. No nada más es ponlos y ya, ¿no? Tiene una profundidad el por qué mencionamos los números Strong. Y fíjense lo que, de acuerdo a la traducción que se hizo a partir de los masoretas, es enfermedad o gravedad. ¿Okay? Entonces, al músico principal sobre gravedad o enfermedad, masquil de David. Ahora, la palabra mahalal tiene una raíz que es cajala o quejala, que es 2470. Fíjense lo que significa. Gastado, desgastado, de aquí que es estar débil, enfermo, afligido, afligirse, enfermarse o entretener. La palabra David, o masquil de David que vemos también aquí, la palabra David, en hebreo David, su número strong 1732 es amante o amoroso. Pero miren algo importante de la palabra David. Viene de la palabra en hebreo dot. Dot, número strong 1730, que es el muy amado. El muy amado. ¿Y quién es el muy amado? Ya lo vieron en pantalla. Yeshua es el muy amado. Entonces, por eso este salmo tiene una relación profética, tanto con lo que dice o de donde sacó la información o la fuente Joseph, como directamente con Yeshua. Entonces, fíjense, por eso es la importancia de estos números strong. No vamos a ver el salmo palabra por palabra, deberíamos, deberíamos hacer un estudio así súper profundo, pero bueno, vamos paso a pasito. Y luego, miren, esta palabra masquil de David también se ha traducido como le David, que en este caso serían las letras Lamed, Dalet, Bab y Dalet, con las vocales A, I. Por eso es como si fuera la traducción para David. Pero también tenemos otra fuente que saben que si nosotros le cambiamos las letras al hebreo, y eso solo pasa en el hebreo, que tú puedes acomodar las letras, tiene otro significado. Entonces, fíjense, con las letras igual, Lamed, Dalet, Bab y Dalet, pero ahora con las vocales A y O, ahora sí diría para el, o la traducción sería para el amado. Entonces, si ustedes ponen al músico principal sobre aflicción, enfermedad, gravedad, eh, para el amado, imagínense a quién te lleva, a dónde tienes que poner tus ojos. Por eso la alabanza que escogimos el día de hoy tiene relación con todo lo que vamos a ver, porque nuestros ojos deben estar puestos en Yeshua. Todos los comentarios que ustedes escuchen acerca de la casa de Judá, acerca de los salmos, siempre lo van a relacionar o con algún personaje bíblico o directamente con Judá. Pero como a ellos todavía el entendimiento les está entenebrecido con respecto a Yeshua, nunca van a relacionar esto. Y cuando ellos, tú le preguntes a alguien, oye, este salmo tiene relación con el Mesías, te van a decir, no, eso no tiene nada que ver. Pero nosotros ya tenemos esa parte. No me pregunten por qué, el Señor así lo quiso, revelarnos este misterio. Entonces,
vemos que efectivamente si sacamos las letras en hebreo nos damos cuenta que todo apunta a Yeshua, todo apunta a nuestra salvación. Ok. De igual manera, otra cosa que les quería comentar de la palabra masquil. La palabra masquil, en algunos comentarios o hasta en nuestras Biblias, tiene que es un instrumento o un sonido que producía un instrumento así como muy solemne, muy así para contristar el espíritu. Pero también viene de la definición concientizado. Masquil también puede significar concientizado, o que produce discernimiento, o el que da entendimiento, o el que enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjense todo lo que podemos sacar de una sola palabra. Y entonces, ¿quién es ese entendido? ¿Quién es ese que nos produce discernimiento? ¿Quién es el que nos hace entender entre lo bueno y lo malo? Ustedes pónganle el nombre ahí. Muy bien. También otra cosa que aprendí el día de hoy es que a la palabra salmos no se le ha hecho tanto honor con respecto a la traducción. Y la palabra Teilim también puede ser traducida como mismor, así como suena con Z, mismor. Y mismor lo que significa es composición o himno. Entonces, fíjense, esta es una composición o un himno. Y la raíz de esta palabra mismor es la palabra samar con Z, que significa recolectar lo mejor. Y fíjense nada más, recolectar lo mejor, o sea, esta composición es recolectar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues ya sabemos que es su palabra, nuestro Padre Celestial es lo mejor, es la excelencia, y su Hijo Yeshua. Muy bien. Ahora, este Salmo 53, este Teilim, esta composición, tiene también una similitud con el Salmo 14. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 14, miren, se los voy a leer de la Reina Valera. Y dice así, ahorita van a ver por qué tiene esa similitud, van a ir viendo los versículos que les van a hacer sonar esto. Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Muy, muy parecido a lo que vamos a ver ahorita en el Salmo 53. Y si sus Biblias tienen referencia, busquen en la parte de arriba donde está el título o el subtítulo del Salmo 53 y se van a dar cuenta que ahí dice Salmo 14 del 1 al 7, para que vean esas referencias. Entonces es importante también que chequemos todas las referencias, que veamos por qué está relacionando el escritor de esta composición con otro salmo o con otra lectura dentro de la misma palabra, de la misma Biblia. El comentario o de donde Joseph saca ay, se me fue la palabra. Bueno, de donde él sustenta esta información que nos está dando es de
Rashi, no sé si han oído hablar de él, es un judío muy conocido en el pueblo hebreo, y él comenta que el Salmo 14 tiene que ver con la destrucción del primer templo. O sea, este que acabamos de leer tiene relación con la destrucción del primer templo. Pregunta para todos ahí en el chat. ¿Quién destruyó el primer templo? A ver, pregunta en el chat. Sí, hermosa, ya lo estoy grabando. Okay. Ah, sí, ya te vi. Sí, eras tú. Ok, nena. Muy bien. A ver, no he visto, no han escrito. Todos me tienen que, las 20 personas, 19 que estamos conectados, 19 equipos, no personas, 19 equipos, deben de poner en el chat quién destruyó el primer templo. Si no lo busquen en internet, ya lo sabemos, creo que ya hasta lo hemos. Muy bien, Rubén. Específicamente, ¿quién era el líder? Muy bien, Vic. Nabucodonosor. O sea, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue que se destruyó el primer templo. Entonces, Rashi relaciona este Salmo 14 con esa primera destrucción, con ese primer templo. Gracias, Pau. De la misma manera, este mismo comentarista relaciona el Salmo 53 con la destrucción del segundo templo. Del segundo templo. Entonces, otra pregunta, me la voy a pasar preguntándoles porque los quiero hacer participar. Hay una palabra, una frase en hebreo, y quiero que me lo pongan en hebreo, del por qué fue destruido el segundo templo. Hay una palabra, una frase en hebreo del por qué fue destruido el segundo templo. Mientras paso a la siguiente diapositiva, espero que lo escriban ahí. No lo busquen, por favor, no hagan trampa. Si lo sabes, qué bueno. Si no lo sabes, hoy, el día de hoy vamos a aprender juntos, así es que no se me preocupen. Erika, ¿tiene que ser en hebreo? Sí, en hebreo. Sí, porque en español está muy fácil. No, tiene que ser en hebreo. Y acuérdense, mientras estamos leyendo lo demás, ustedes acuérdense. Seguro que la tienen por ahí porque la hemos escuchado varias veces. Joseph la menciona en varias ocasiones. Así que sí, sí tienen la información, solo búsquenla en su disco duro. Ok, entonces miren, a ver si con esto, leyendo, se acuerdan un poquito de la frase en hebreo. Vámonos, por favor, a Marcos 11 y vamos a leer del 15 al 18. Marcos 11, del 15 al 18. Y bueno, ya lo tengo aquí para aprovechar el tiempo, lo que lo encuentren ustedes. Dice así. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Entonces, fíjense, familia, aquí Yeshua nos está mostrando lo que estaba sucediendo en el templo, y esto lo vemos un poco en el tema 7 del curso básico de capacitación, lo que estaba sucediendo a través de este liderazgo de los saduceos con respecto a esa alianza que hicieron o que estaban en contubernio con los romanos para que los dejaran trabajar siempre y cuando ellos le dieran una cooperación a Roma, tuvieran al pueblo calladito, no hicieran relajo, no hicieran disturbios,
y ellos los dejaban que hicieran negocio del templo, en el templo. Al ver esto, Yeshua, claro que se encendió en ira, el celo del Señor le saltó por ese lugar donde habitaba la presencia de nuestro Padre Celestial, donde se hacían los sacrificios, donde se celebraban las citas, las citas dadas por Dios. Y en ese momento, Yeshua ve que está pasando todas estas situaciones, era un lucro lo que hacían en el templo, y claro que en ese momento empezó a voltear las mesas de los cambistas. Y la palabra o la frase, a ver, déjenme ver si ya la escribieron por aquí. Qué bárbaros, nadie se la sabe. A ver, Carla, a ver si te la sabes en español. A ver. Carla, ¿no? Carla es la una, Carla es las dos. No se la supo tampoco. Oigan, es que se me atoró el aquí, se me atoró el internet, no podía picar, ya, pero de todas maneras, no sé, yo pensé que era el oro. No. Pensé que era el oro del templo. No. Que la frase es, si deshaces en 3 días este templo, lo reedificaré, ¿no? Pero la verdad, pues no sé por qué. Ah, ok. Vas por ahí, pero no era eso a lo que yo me refería. Gracias, hermosa. Ahorita Gracias. más de uno me va a hacer, sí es cierto. Fíjense, se comenta que el segundo templo fue destruido por odio gratuito. Y esa palabra, esa frase, odio gratuito, en hebreo es sinat hinam. Sinat hinam, odio gratuito. Acuérdense de esa frase, ponlo si quieres ahí en tu Biblia como un comentario, porque se dice que por esa razón se destruye el segundo templo. Y solo remontémonos a ese momento familiar donde está Yeshua diciendo, no está escrito que mi casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Y qué estaba pasando? Estaban peleados los saduceos con los fariseos, los esenios estaban en otro lado, los celotes andaban buscando pues cómo rebelarse con Roma, las 10 tribus ya estaban perdidas y a los judíos ya no les importaba buscarlas ni siquiera acercarse a ellos porque ahora los veían como gentiles, como paganos. Todo eso, ese sinat hinam, odio gratuito, fue lo que sabemos que tiene una profecía también y que estaba cumplido, y lo que dijo Carla, que no quedaría piedra sobre piedra, porque también eso ya estaba escrito. Pero una de las causales por las que se permitió todo eso es en ese momento el odio gratuito. Ahora, quiero conectar todo esto con lo que empecé platicándoles al principio. Si en este momento, familia, no hay templo, ¿cuál es nuestro templo? Dice Pablo que nosotros somos esas piedras vivas y ese templo, y que nosotros habita la presencia del Señor. Y nuestro hogar debe de ser esa casa de oración en donde nos sintamos seguros, en donde realmente haya esa armonía. Ahora, solo haz esta reflexión. No me digas, no me lo escribas en el chat. Solo haz esta reflexión. ¿Cuántos días de la semana te pasas con tu familia en odio gratuito por cualquier situación que sucedió? ¿Cuántos días de la semana peleas con tu familia? Así, odio gratuito nada más. ¿Y cuántos días de la semana estás en armonía, estás en paz, están disfrutando, están platicando? ¿Cuántos días? Solo piénsalo. El tiempo está tan corto, familia, el tiempo es tan bello que imagínense, no me gusta hablar mucho de nosotros, porque no se trata esta clase de nosotros, pero esto que nos sucedió en estos 2 meses y medio, de verdad nos hizo reflexionar tanto a José Luis como a nuestros hijos y a mí, en que el tiempo es tan pequeño, tan corto el que pasamos juntos, que cómo nos los vamos a pasar peleando o disgustados o
o que te vayas al trabajo, a la escuela, a donde tengas que ir y te vayas enojado con alguien, con un integrante de tu familia. No sabemos si Dios no lo permita. Mis hijos siempre de ahora de Unimeir, cuando digo una cosa así, me dicen, lo aleinu, mami, no lo aleinu, Dios no lo quiera. Entonces, Dios no lo quiera, familia, salimos, pero no tenemos ni la vida comprada, ni la seguridad de que vamos a volver, o de que el que sale vuelva y regrese. No te quedes con el coraje, no te quedes con esas emociones. Crea en tu hogar un ambiente de tranquilidad, de armonía, que sea esa casa de oración por el momento, porque como no hay ese templo, por el momento que sea esa casa de oración, que de verdad haya esa armonía. Entonces, bueno, eso también se los quería dejar como una pequeña reflexión. Ahora, fíjense, Yeshua eh, nos da una vislumbrar, nos hace vislumbrar de que realmente esto iba a suceder, de que el templo iba a ser destruido. ¿Y a quién se lo hace saber? A la samaritana. Vámonos a Juan, por favor. Juan 4, 21 al 24. Fíjense. Eh, está el acontecimiento donde él llega al pozo, se encuentra la samaritana. ¿Quién era la samaritana? En ese momento, pues se podría considerar como un gentil, un apartado, un no pueblo, pero sí sabían que se tenía que adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía todo ese conocimiento. Y cuando están ahí en el pozo y que él le pide agua y ella le dice, dame tú de beber, o sea, me pides a mí, y le dice, si supieras quién te pide de beber, toda esa situación. Y fíjense en el versículo 21 lo que ya se desenlaza. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense las palabras que le responde Yeshua cuando la mujer le dice, oye, si es aquí o es en Jerusalén, a nosotros nos han dicho que es en este monte. ¿Y qué le dijo él? No es ni en este monte ni en Jerusalén, sino el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Quédate con esa frase. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Se me traba la lengua con eso. Si nosotros convertimos nuestro hogar en esa casa de oración, estamos permitiendo dar cumplimiento a lo que dijo Yeshua. Y nuevamente la pregunta sería, ¿tu hogar es una casa de oración, de paz, de tranquilidad, de armonía? ¿Qué estamos construyendo en nuestros hogares? Bueno, y con esto nos podemos gozar porque sabemos el desenlace que tenemos, sabemos que las promesas de redención están cerca, que Yeshua, nuestro Mesías, en su segunda venida va a venir a poner todo en orden. Entonces, fíjense, ¿y cuándo va a ser esto? En Lucas, ese no lo tengo aquí, pero pueden ir a Lucas 21, 28, fíjense, para ver cuándo sucederá o por qué está pasando lo que está pasando actualmente. Y dice así, Lucas 21, 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántese y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Entonces, ustedes leen todo lo que dice anteriormente Lucas 21,
se van a dar cuenta de qué está hablando. Entonces, familia, todas estas cosas no se las estamos diciendo para entristecernos o para decir, no, pues ya no pasé la lección, estoy cada vez peor. No, todas estas cosas las estamos viendo y analizando porque si hoy te levantaste y pudiste respirar, el Padre nos está dando una nueva oportunidad. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana, cuando abres los ojos, respiras y le agradeces al Señor por un nuevo día, te está dando la oportunidad de hacer las cosas mejor que ayer. Y ahora sí, todo esto fue la introducción, la pequeña introducción a nuestro salmo del día de hoy. Ok, fíjense. Dice así, versículo 1. Permítanme. Ok, ahí está. ¿Qué me estorba esto? Ahí, listo. Versículo 1 del Salmo 53 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y vamos a empezar a ver palabras muy específicas para este pequeño versículo, que de pequeño no tiene nada, ahorita lo vamos a comprender. Dice más de lo que yo estoy analizando, de lo que yo estoy visualizando, perdón. ¿Por qué? Porque si nos vamos letra por letra, nos vamos a percatar de la profundidad de lo que está escrito. Entonces, fíjense, la palabra necio, que vemos aquí subrayada, esta palabra necio, es la palabra naval, naval con, si tú lo buscas en el Strong, te va a aparecer con B grande, pero eso es gramática y ahorita lo vamos a ver con V. Entonces, la palabra necio es la palabra naval, que viene del Strong 5036. Y fíjense lo que significa: insensato, perverso, impío, fatuo, insensato, loco, necio, perverso, ruin, villano. En algunas traducciones a veces está como insensato o necio, o en otras hasta a lo mejor como loco. Pero la palabra naval viene de, o mejor dicho, se traduce mejor con todos estos significados: insensato, perverso, impío, fatuo, loco, necio, perverso, ruin, villano. O sea, lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y la raíz primaria de la palabra naval viene de navel. Esta es la raíz primaria de naval. Navel 5034, secarse, caer, fallar, desmayar, ser necio, perverso, despreciar, desgracia, afrenta, caducar, esta palabra analízala, caducar, caer, debilitar, desfallecer, deshacerse, deshonrar, marchitar, menospreciar, secarse. ¿Por qué les dije que vieran esta palabra de caducar? Porque también la palabra naval o navel es como aquello como una traducción de que algo que se pudre, algo que está en descomposición. Imagínense, entonces, vean, este necio está como en una descomposición y ahorita vamos a ver en qué se está descomponiendo esto. Ahora, hay un personaje, quiero que lo escriban aquí en el chat, hay un personaje en la Biblia que así se llama. ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje que se llama así, Naval, en la Biblia? A ver, en lo que lo escriben, vamos viendo lo siguiente. Les voy a dar una pista, está en el Tanaj. Ok, ¿y de quién era o con quién estaba relacionado, Rubén? ¿Con quién está relacionado él, Naval? Muy bien, con Abigail. Naval, familia, vamos a ver
la cita, vénganse conmigo. El esposo de Abigail, muy bien, David, disculpe, muy bien, Rubén. Fíjense, vénganse, vamos a leer. Esta historia la podemos encontrar en Primero de Samuel 25, 2 y 3. Y dice así: había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal, aquí está, Nabal, y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Y dijimos que la palabra Nabal tiene también que ver con algo que se está corrompiendo, algo que se está echando a perder. Entonces, ¿por qué les dije todas estas cosas y por qué tenemos que relacionarlo? Porque recordamos que Nabal precisamente le negó ayuda a David, como bien nos decía Rubén Mata. A diferencia de Abigail, que hasta le ofreció disculpas y le dijo, le mandó unas viandas y le mandó presentes a David y le dijo, por favor, perdona a mi esposo. O sea, ella reconociendo que su esposo tenía maldad, que era un insolente, que era todo eso que vimos del significado de Nabal. Y bueno, ya sabemos que David después la tomó por esposa cuando murió este personaje de nombre Nabal, y ya sabemos todo lo que pasó después. Pero estas dos personas, tanto Nabal como Abigail, es como lo opuesto. Nabal, un insensato, de mala conducta, un inicuo, lo que vimos, y Abigail todo lo contrario, una mujer, dice, bella e inteligente, y no inteligente por tener una sagacidad, sino inteligencia en la situación de reconocer. Ella reconoció quién era David, proféticamente hablando, reconoció quién era David. Entonces, les digo que cuando nos metemos a profundizar en toda la escritura, tiempo nos falta para ahondar más y más y más. Si nosotros traducimos la palabra Nabal con todo lo que ya vimos, quiere decir que Nabal es una persona sin lógica, sin entendimiento, sin cordura, básicamente perdió la realidad y los pies en esta tierra. Ese es un Nabal. Muy bien. Un hombre de conducta deshonrosa, perversa, caducada, sin conciencia, desvariante, con deterioro mental en relación a las cosas de Dios. Fíjense, con deterioro mental hacia las cosas de Dios. También esto lo vamos a ver un poquito en Romanos. Perfecto, entonces regresamos. Un segundo. Listo. Regresamos al versículo 1 del Salmo y analizando todas estas cosas, fíjense, vamos a ir numerando las cualidades o características de una persona, de un Nabal. Dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. La primera característica es que se corrompió. E hicieron abominable maldad. Esa es la segunda característica. Y no hay quien haga el bien. Tercera característica. Entonces, la palabra corrompido que vemos aquí, esta primera que vemos, es la palabra shahat, número Strong 7843, y su significado es decaer, arruinar, corrupción, dañar, destruido, devastar,
enloquecer, pudrir, es la que les decía que tiene relación todo esto, pudrir, quebrantar, ruina, violar, corrupción en total, o mejor dicho, en general, corrupción tanto espiritual como física. Y que es cuando una persona está corrompida espiritual y físicamente, alberga todos estos, todo este significado que les acabo de decir de la palabra corrompido. Acuérdense, la palabra hebrea es shahat, shahat. La segunda, e hicieron abominable maldad, esta hacer abominación, es la palabra hebrea ta'ab, ta'ab, ta'ab. H8581. Y lo que significa es detestar, aborrecer, cometer abominación, hacerse aborrecible. Y esta condición que tiene este necio, todas estas definiciones que hemos visto, fíjense, tienen relación con la corrupción específicamente sexual. Y si nosotros buscamos en Levítico, tomen la cita nada más ahí, el Levítico 18:27, todas las perversiones que se hicieron o que hicieron los pueblos paganos, la relacionan con esta palabra. Entonces, fíjense, en la palabra que está en Levítico, que está relacionada con perversiones, es la palabra to'evá, to'evá. Y fíjense lo que significa repugnante, asquerosidad, especialmente idolatría, y toda corrupción sexual. Eso es lo que significa la palabra to'evá, que está en Levítico 18:27 y tiene relación con esta palabra de hacer abominación. Esto que está aquí. Y la tercera, característica de este necio es lo que dice aquí, no hay quien haga el bien. Y en el original dice, no hacen lo recto. Y la palabra no hacer lo recto, la palabra recto es, no hacerlo recto, viene del vocablo evel. Evel 5766, que es mala moral, así, directamente, de mala moral. Entonces ya con eso, una persona de mala moral, ustedes ya le pueden poner todos los sinónimos a ese necio. Y por último, lo que vemos que dice, no hay quien haga el bien. Recordemos la palabra bien o bueno, también lo podemos ver, lo analizamos en el tema número 9, cuando vimos la alimentación, que hay animales que son top, que son buenos, que son aptos para la alimentación, y lo mismo es esta palabra bien, la palabra top. Imagínense, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es bueno? Su palabra es lo bueno. Entonces, no hay quien haga lo bueno. Otra recomendación que nos hace Joseph con respecto a esta palabra que dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios, o sea, un necio que afirma que no hay Dios. Una recomendación que nos hace es ver la película Dios no está muerto, primera y segunda parte. Están muy buenas,
No sé si alguien ya las vio. Levanten la mano quien ya las vio, su manita virtual. ¿Quién ya vio esta película? Víctor, Itzel, Laura, wow. Miriam, ¡ay, casi todos! Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, esta película, pues, trata acerca de entender que Dios no está muerto. Científicamente hacen ahí todo el proceso y de verdad las dos están muy, muy, muy lindas. También recomienda otro texto o mejor dicho, una literatura. El libro se llama Más que un carpintero. ¿Alguien ya lo leyó? Más que un carpintero. Y saben, antes como que yo no le daba mucho énfasis a la lectura que no fuera la palabra. Yo decía, no, 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 primero me quiero comer toda la palabra y ya después si tengo tiempo me voy a buscar literatura. Pero, ¿qué creen? Últimamente Dios me ha mostrado que también tengo como que investigar por otros lados, a ver como posturas de otros comentaristas, de otras personas acerca de pues como eh, cómo es que visualizan a Yeshua, cómo es que lo tienen. Entonces, el libro se llama Más que un carpintero, de Josh McDowell. Josh McDowell. Josh McDowell. Discúlpenme mi inglés, pero apenas si mastico el español y ya me quiero meter con el inglés. Pero bueno, es para que se despierten un poquito. Y también, como literatura también recomendada, está El caso frío de Jesucristo. El caso frío de Jesucristo. Y este escritor, Josh McDowell, también tiene otro libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Así es que si la próxima semana te sobra Shabbat y ya estudiaste mucho y dices, ¿ahora qué hago? Bueno, ya tienes todas estas recomendaciones para... nosotros no necesitamos evidencia de que Dios existe, de que sí hay un Dios, pero lo puedes tomar para alguna persona que se acerque a ti y que te diga estas palabras así, o el necio en su corazón dice, no hay Dios. Entonces tenemos herramientas con las que podemos, mostrarles a ellos toda esta evidencia de que efectivamente sí lo hay. Muy bien. Y bueno, pues vemos que efectivamente no hay manera de negar la existencia de nuestro creador. Laura, se llama, bueno, es que mencioné tres, no sé a cuál te refieres, pero el segundo de McDowell es Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto, que ese sería sí, evidencia. Muy bien. Entonces, imaginemos toda esta perversidad de este necio, toda esta insensatez, toda esta corrupción de nada, preciosa, toda esta falta de moral que tiene este necio. Y esto lo podemos relacionar con lo que escribió Pablo en Romanos 3. Vamos allá, por favor, acompáñenme en sus Biblias a Romanos 3 a partir del versículo 10. Permítanme un segundito. Ok. Vamos a empezar desde el versículo 9. Romanos 3, a partir del versículo 9. Fíjense cómo está relacionado, lo cita Pablo. Si ustedes tienen referencias en su salmo, en sus Biblias,
se van a dar cuenta que esa referencia está ahí, abajito. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Pero vamos a empezar del 9. Y dice así: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Fíjense, está hablando de judíos y gentiles, y que de estos dos grupos de personas no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Está citando Pablo las palabras del Salmo 53 y del Salmo 14. Y la palabra para desviarse, no hay un justo, ni siquiera uno, es la palabra eclino, este es del griego, G1578, y es desviarse, es decir, evadir absolutamente, declinar la piedad. Imagínense. Y ahorita vamos a ver quiénes son estos insensatos, quiénes son estos Nabal, quiénes son estos que no hay justo ni siquiera uno. Ahorita vamos a ver eso. Denme un segundito. Ok. Vamos a seguir leyendo en Romanos 3, versículo 13, dice: su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profiere engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, la instrucción, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y quizás hasta ahorita dices, ¿por qué estamos viendo todas estas cosas? Porque todo esto tiene relación con la palabra Nabal, y para ver quién es ese Nabal, para poder identificar quién es ese Nabal. Vamos a regresar aquí al Salmo. Okay. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿quién es ese necio? ¿Quién es ese que hace maldad? Ahora lo podemos ver, familia, relacionado con qué es la maldad. Puse esta imagen porque yo creo que es la que mejor representó. Vi muchas así muy espantosas y dije, ay, no, eso no. Pero esta imagen me hizo como saltar de emoción, porque si la observan es una persona que está queriendo aventar a otra, que está de espaldas, que no está viendo, al precipicio. Y esa es literalmente la maldad: arrojar al precipicio a alguien que no ve, hacer maldad en contra de otro, o negar a Dios, como lo hemos visto, esa insolencia, todo eso que no tenemos, que no hay cordura, que no hay buen discernimiento, lo podemos ver reflejado en eso. ¿Cuántas veces hemos visto esta maldad de querer tirar al abismo a una persona que ni siquiera está viendo lo que le va a pasar? Y
Esto lo podemos relacionar con lo que dice Pablo en Romanos 7:18. 7:18 dice así, se los leo de la Reina Valera. Dice, y yo sé que en mí es esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, sí quiero hacerlo, pero no lo hago. Quiero hacerlo, pero no lo hago. Entonces, eso está todavía más fuerte. Y fíjense, Él puso en nosotros el querer como el hacer. La voz de su espíritu nos redarguye, la voz de su espíritu nos invita, la voz de su espíritu nos encamina, nos da dirección, nos pone una luz en las sendas donde debemos de caminar. Imagínense. Entonces ya no tenemos pretexto. Sí tenemos que aceptar que en mí no mora el bien, sí lo tenemos que aceptar, pero debemos trabajar en querer hacer el bien y hacerlo, no nada más quererlo. Sí, exactamente, María Elena. Naval, podríamos definirlo como una mala inclinación, sí. Muy bien. Vamos con lo que sigue. Entonces, fíjense, toda esta explicación para darnos cuenta, descubrir con la misma escritura quién es ese Naval. Versículo 2 del Salmo 53. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Dime, Carla. Ay, perdón, es que soy muy lenta, perdón. Este, es que decían aquí que la inclinación es un naval. No sé si yo estoy mal, pero yo entiendo que naval es cuando tú en tu corazón dices no hay Dios, porque en realidad todos tenemos maldad, pero si estás en restauración, pues ya no estás en corrupción, estás en restauración, aunque estés corrupto en un cuerpo corrupto, pero ya estás en retorno. Pienso yo, o me equivoco, porque decían, es la inclinación al mal, el naval. En realidad todos tenemos inclinación al mal, pero mi manera de pensar aquí está hablando de un impío, una persona que dice no hay Dios, necio, que no quiere oír la Torah, o me equivoco. Estás totalmente de acuerdo, nena. Es exactamente así. Ahorita lo iba a relacionar con otro texto que vamos a ir viendo, pero efectivamente tienes razón. Ahora, solo le quise decir a Mari que sí, efectivamente, o sea, Naval está relacionado con esa inclinación al mal, con esa perversidad, pero tienes toda la razón. Si nosotros ya tenemos esa redención, ya fuimos rescatados, ya fuimos comprados por su sangre preciosa, en nosotros ya no debe demorar el mal, debe demorar el bien. Muy bien, gracias, Carla. Y ahora sí, fíjense, vuelvo a leer el versículo 2. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La palabra hombres, si nos vamos al Strong, la palabra hombres aquí es la palabra Adam con M, Adam, H120. Y el significado de Adam es un ser humano, la especie, la humanidad, la población, toda carne que habita en esta tierra, humana, toda carne humana que habita en esta tierra. Esa es la palabra Adam. Ahora sí, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quién es ese naval? Vamos a relacionarlo un poco así. ¿Quién es ese naval? Lo que estábamos diciendo ahorita. La humanidad. La humanidad. Tiene mucha razón, Carla, y por eso dije ahorita lo vamos a relacionar con lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque nacemos con esa tendencia, esa inclinación al mal, a hacer lo malo, a hacer lo perverso, pero a través de la sangre preciosa del Mesías, ahora
es como no echar a la basura el sacrificio perfecto, como reconocer que por medio de él, ahora voy a ser un entendido, ahora voy a ser un hacedor del bien y no hacedor del mal. Ahorita se los explico un poco más. Ok, fíjense, la palabra miró, la que tenemos aquí, la palabra miró, está más relacionada con examinar todo, así a detalle, hasta con lupa o con microscopio, con lo que quieras. Yo creo que con microscopio sería mejor. Dios desde los cielos examinó con detalle, con un microscopio, sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora, ¿en qué momento Adán perdió su luz? ¿En qué momento Adán perdió su luz? Y aquí les voy a hacer un comentario un poco, ¿cómo dicen los chicos? Random, así como loco. Una vez unas personas que queremos mucho, estábamos platicando acerca de todos estos temas y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que escuché un comentario, la verdad no sé su fuente, pero que este comentarista decía que Adán y Eva en el Edén eran luz, como que eran transparentes, por eso es que no se avergonzaba uno del otro, porque eran así como transparentes, pero no transparentes sin que los pudieras ver, sino es que no me puedo explicar, pero como que brillaban, como que de su cuerpo brotaban así como destellitos. Eso es lo que me dio a entender. Y que en el momento bueno, ya les di aquí la respuesta, se las voy a dar, en el momento del pecado, esa luz se apartó de ellos. Y por eso es que pudieron ver y tener esa vergüenza y taparse sus vergüenzas, porque se vieron así. Entonces, me pareció un poco, como les digo, un poco estrambótico el comentario, pero tampoco fuera pues, de lo real o de lo que pudo haber sido, por esta situación de que el Señor los había creado a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces yo siento que nuestro Padre Celestial es esa luz que irradia así, que nos enceguece de verla de tan puro, de tan blanco que es, blanco en el aspecto de no maldad, no tener ningún pensamiento negativo, en esa luz. Entonces, les dejo ese comentario y si les pareció igual de impresionante que a mí, pues ya se quedan con esa parte. Entonces, fíjense, Adán pierde su luz en el momento del pecado. Y si todos descendemos de él, por consiguiente, pues también nosotros estamos en tinieblas, porque si perdió su luz, ahora está en tinieblas. Pero para eso vino el Mesías, para eso está la palabra, para darnos esa luz, para darnos esa brillantez y no estar en esas tinieblas. La palabra entendido, aquí que vemos, la palabra entendido es la palabra sacal, que significa comprender, cuerdo, dichoso también, enseñar, también significa prosperar, prudente, sabiduría y hacedor del bien. Y hacedor del bien. Esta palabra entendido. Y si también después quieren ir a Daniel, me parece que es Daniel, ay, no sean malitos, ayúdenme a buscar, donde dice que los entendidos resplandecerán, como algo así, está en Daniel, no, se me fue ahorita el versículo, pero es uno que cita mucho Joseph. Ayúdenme a buscarlo, por favor. Y si ya lo tienen, levanten su mano. ¿Ya lo tienes, Carla? No, ok. Adelante, mientras buscan ese.
Perdón, es que se hace cuenta que si busco algo se me apaga y me salgo de Zoom. Entonces batallo mucho para entrar otra vez. Ahí Tú voy. no te preocupes, tú no busques, tú nada más quédate escuchando. Gracias. De nada. Ahorita a ver quién nos... Déjame. Daniel 273. ¿Lo puedes leer, Daniel por favor, 273. Rafa? Sí, claro. Nada más déjame regresar a él, pero ya lo tengo aquí. Ok. Dice, los entendidos, ¿sí?, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, Y, Rafa. y tengo una anotación que dice, los entendidos, ¿quiénes son? Los que conocen la palabra. Wow. Exactamente, gracias. Gracias, Rafa. Y fíjate, agrégale otra anotación. Esa palabra entendidos también tiene relación con la palabra masquil que vimos al principio del Salmo. Entonces, ya tienes otra más. Imagínense todo, les digo, todo lo que podemos investigar y todos los textos que podemos relacionar para poder ver nada más un solo versículo. Gracias, María Elena, ya lo leímos. Muchísimas gracias. Entonces, ese es un entendido, fíjense lo que decía Rafa, un entendido, el que conoce la palabra. Y la palabra buscar a Dios, la frase buscar a Dios, sería igual a adorar, acordar, andar en busca de, consultar, demandar, desear, escudriñar, hacer averiguación, indagar, bueno, perseguir, preguntar, procurar. Todas esas definiciones tienen que ver con la frase buscar a Dios. Buscar a Dios, todas esas definiciones que les di ahorita. Entonces, ya vamos entendiendo toda la implicación de este salmo, por qué está relacionado con otros textos y también porque Rashi lo relaciona con esta destrucción, y algo que se me olvidó decirles, que también este comentarista hace la relación a que este salmo es como una profecía o un alumbramiento de la guerra de Gog y Magog. Ahorita también vamos a ver eso. Versículo 3 dice así: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, fíjense, voy a lo mejor a tomar las palabras de Carla y me va se va a sorprender con lo que voy a decir. Sí, está bien decir que la redención que nosotros tenemos nos hace buscar el bien, hacer el bien. Pero si la misma palabra dice que el Señor examinó así con lupa, con microscopio, y no encontró entre los hijos de los hombres quien hiciera el bien, realmente tenemos que hacer una retroinspección en dónde estoy fallando, en dónde todavía mi corazón no hace el bien. Y seguro vamos a encontrar algo por ahí, familia. Entonces, ahora eso no es malo, eso no es negativo para nosotros, al contrario, es para seguir limpiando. Fíjense, eso también lo quiero relacionar con este caminar de los 50 días de la cuenta del Homer, con este zafiro. ¿Se acuerdan que hay una palabra, no recuerdo ahorita, que tiene relación con, somos como ese zafiro? Y al zafiro pues hay que estarlo puliendo, hay que estarlo limpiando, hay que estarle quitando toda la impureza hasta llegar al momento de la entrega de su palabra, cuando Dios derramó de su espíritu en Pentecostés. Entonces, este caminar no nada más es hacer la cuenta del Homer y orar en hebreo, ya me la sé en hebreo y ya no se me olvida ninguna palabra. No es nada más esa cuenta, es pedirle a Dios que siga escudriñando nuestros corazones y que saque de nosotros esa maldad que todavía podemos albergar
y no me digan que no, o sea, voy a poner un ejemplo así tan real. Vas conduciendo y alguien se te atraviesa y lo primero que viene a tu mente es, hijo de tu... ¿Cierto o no? O alguien te hace algo y dices, ay, pero es que este hijo de su tal por cual, o simplemente lo piensas, ni siquiera lo dices. ¿Y qué deberíamos de pensar? Híjole, a lo mejor ser más empáticos, a lo mejor lleva prisa, a lo mejor tiene diarrea, a lo mejor lleva un enfermo, a lo mejor le dijo a su esposa que si no llegaba en 5 minutos se divorciaba, a lo mejor llega tarde a un examen. Todas esas cosas, familia, las tenemos que pensar para mejorar. Siempre que seamos empáticos con los demás, estamos quitando toda esa maldad que todavía hay en nosotros. Por eso les digo, no hay quien haga el bien. No nos podemos jactar de que somos buenos, de que estamos aquí estudiando, de que no, hombre, yo sí ya, no hay ninguna tacha en mí. Si me escudriño todas las noches, digo, Señor, fallé en esto, ayúdame a controlar mi lengua. Recuerden que la lengua es el órgano que más trabajo nos cuesta controlar. Y si de verdad todas las noches le pedimos en este caminar de estos 50 días del Omer hasta llegar a Shavuot, el Señor va a ir quitando todas esas cosas de nosotros. Si hay momentos en los que te desespera, cambia tus palabras, o sea, dales bendición. Hace unos días una persona, no les voy a decir quién, fue insultada gravemente en su cara y ella esa persona, en lugar de contestar de una manera agresiva, contestó una frase tan bonita para la otra persona que yo me quedé así de, wow, o sea, no inventes. Estaba recibiendo una agresión y ella contestó, le dio una flor, le dio un beso de parte de su Padre Celestial, aunque esa persona no conozca a Dios en este momento. Entonces, recuerda eso también, familia. Cuando tú quieras ofender a otra persona, recuerda que ese ser humano al que tú vas a ofender es creación de Dios. Y en ese momento, cuando hacemos todas esas que reconocemos esa situación, nuestra boca se frena de decirle al otro hasta de lo que se va a morir. Y al contrario es, te bendigo, que el Señor te ilumine, que el Señor te guarde, que el Señor siempre busque lo mejor en tu camino. Y dicen que si somos esa energía, imagínense si yo le estoy mandando ese buen mensaje a la persona y somos uno, que todos somos Adán, también eso me lo estoy diciendo a mí. Siempre recuerda eso. Si voy a ofender a otra persona, en primera, esa persona es creación de Dios. Y en segundo, eso me lo estoy diciendo también a mí. Y vas a ver cómo va a cambiar tu manera de ver las cosas, de tratar a los demás. No estoy diciendo que va a ser fácil, porque es un proceso, y a veces dices, híjole, otra vez, ¡ay, esta lengua mía! Y te quieres hacer un taco de lengua. Pero con la práctica y con el favor de Dios, lo vamos a ir paso a paso logrando. Muy bien. Entonces, vamos con... Dame un segundito. Okay. Entonces, miren, vamos a regresar a este. Por medio de la cruz, tuvimos esa redención. Por medio de la cruz, sabemos que quién quitó la sentencia de muerte que nos tocaba por nuestro pecado. Recordemos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, Yeshua en el madero abolió esa sentencia de muerte eh, por mi pecado, por nuestro pecado.
Y ahora sí, lo que decía Carla, ahora por medio de esa cruz, ahora tengo el entendimiento de que sí hay Dios y de que debo ser un hacedor del bien, de que en todo momento tengo que poner en alto ese sacrificio de la cruz, de nuestro Mesías, y que por medio de él puedo hacer las cosas. Entonces, pidámosle al Señor que en nuestro cuerpo, en nuestra vida, esté el querer como el hacer. Y que seamos adoradores en espíritu y en verdad, en fidelidad. ¿Y fidelidad a qué? A su palabra. Muy bien. Ahora vamos con el versículo 4. Ya casi terminamos, ¿eh? Regálenme unos minutitos más. Versículo 4 dice así, o Salmo 53, 4 dice, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? ¿Y por qué pusimos esta imagen que tiene relación con la cuarta bestia? Porque si dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, ¿cuál es un inicuo? Vimos que todo ese que tiene perversidad en su corazón, si nosotros por medio de la cruz ahora estamos en un proceso de ser hacedores del bien, quiere decir que todos esos inicuos son los que no conocen de Dios, que dicen en su corazón no hay Dios. Esos son de los que está hablando este versículo. Y luego dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Ahora, quiero hacer otro hincapié, familia. Algo que un día me llamó mucho la atención de parte de nuestro hermano Judá es lo mucho que se apoyan, lo mucho que se ayudan unos con otros. Y lamentablemente y lastimosamente, he visto que entre nosotros, en lugar de ayudarnos, nos hundimos. ¿Por qué? Porque yo voy a balconear aquí a algunas personas, no, creo que no hay nadie de las personas de ese momento, pero me acuerdo que cuando estábamos en Unimeir, no para nuestros hijos, gracias a Dios teníamos nosotros para dar su colegiatura, pero otros chicos que querían ir a Unimeir, pero obviamente pues no trabajaban y sus papás pues no eran conversos, no estaban en todo esto de las raíces, y ellos querían ir jóvenes estudiantes universitarios, solicitamos ayuda a la comunidad, pues para que si alguien quería patrocinar, apadrinar a un joven unimeriano, pues con todo gusto lo hiciera. Y varias personas me comentaron, si no tienen dinero para ir, ¿para qué van? O sea, yo no tengo la necesidad de sacar un dinero y dárselo a un chico que si no tiene la solvencia económica, pues mejor que no vaya. Lo único que le dije fue muchas gracias, el Señor multiplique los deseos de tu corazón, no te preocupes, no hay problema. Esto es nada más de si lo quieres dar, no es obligatorio. Y así como ese comentario, uff, no saben cuántos, que si para las fiestas, no sé si se fijaron, pero ya no les digo, si alguien tiene en su corazón apoyar a otra personita, pues lo puede hacer. Pocas son las personas que me dicen, y varios de ellos están aquí hoy presentes, que me dicen, Erika, aquí está lo mío, lo nuestro, y una persona más, o dos personas más, o aquí está un extra por lo que se llegue a ofrecer. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque es muy fácil necesitar ayuda, levantar la mano y decir, pues que me ayuden, pero no es nada fácil ayudar a la otra persona. ¿Por qué? Porque empiezo a ver, no, pero pues si él tiene la capacidad de trabajar, no está enferma, no está enfermo, tiene piernas y brazos, se puede buscar ahí, vender, no sé, aunque sea una cajita de chicles y se sale a la esquina. Familia, tenemos que ser empáticos y ayudarnos, dolernos. Si uno está alegre, alégrate y no sientas coraje porque esa persona está alegre y tú estás triste, ¿no? Al contrario, que su alegría
sea el motivo de la tuya. Que si una persona está triste, llores con ella y te abraces con ella y seas solidario en ese momento de dolor por lo que esté pasando. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esa conciencia y queremos quitar toda esa envidia, toda esa maldad de nuestros corazones, empecemos también por ayudarnos unos a otros, familia. Empecemos a darnos amor, como dice, deshacerte de tu túnica. Si tienes dos, da la que no estás utilizando. Y no des de lo que te sobra, da de lo que tienes, como la mujer, ¿se acuerdan de los dos dracmas? Que dio todo de lo que tenía y el otro dio de lo que le sobraba. Entonces no des así. Y también no vivas con la frase de, ay, es que yo tengo tantas necesidades, ay, es que yo no consigo trabajo, ay, es que no me alcanza lo que gano, ay, lo que me da mi esposo no me alcanza. No vivas con esa mentalidad, porque la escritura dice que el Señor nos dará hasta que sobre y abunde, pero tiene una condición. Dice que cuando nosotros le damos al Señor lo que a Él le corresponde, el Señor abrirá las puertas de los cielos y nos dará hasta que sobre y abunde. Por esto no estoy diciendo que Dios necesite. Los que necesitamos deshacernos de esa parte somos nosotros. Y ese diezmo que tú vas a apartar, que no se lo vas a dar a nadie más, que tú lo vas a tener en tu posesión, dice la misma escritura, ¿para qué es? Dice para hacer sedacá para las mujeres viudas, para los huérfanos, para tus fiestas, para hacer una aportación a alguien que tú quieras. Todo eso debe de ser una conciencia también en nosotros, familia. Entonces, que ya no llegue el momento de Shavuot, en donde digas, es que no tengo. O sea, para Shavuot tenías que empezar a ahorrar desde el año pasado de la otra fiesta de Shavuot. Tienes un año completito para ahorrar para cada festividad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todas esas cosas y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y saber que solo somos mayordomos de nuestro Padre Celestial en sus recursos, de Él es el oro y la plata, y solo nos puso ahí como administradores, no tenemos nada. O sea, yo no puedo decir, ah, esta computadora es mía. No, este es el instrumento que Dios me permite tener para poder compartir con ustedes las clases, con otras personas, no, bla, bla, bla. Entonces, hacer conciencia, bueno, con decirles familia, ni la vida que tenemos me pertenece, ni esta respiración, porque en el momento que Dios quiera, me cierra la garganta o la nariz y dejo de respirar. O sea, no me pertenece absolutamente nada. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son prestados y el día de mañana dice la escritura que vamos a dar cuenta de ellos, de lo que hayamos hecho de nuestros hijos. Entonces, bueno, tanto que reflexionar de verdad. Ok, ahora, relacionamos a esta imagen de la cuarta bestia, porque esta cuarta bestia, familia, es la que de verdad devoró al pueblo como si comiesen pan. Roma, estoy hablando de esta cuarta bestia que persiguió y sigue persiguiendo al pueblo con esa voracidad, con ese um, con ese sentimiento de destrucción, es esta cuarta bestia. La palabra que aparece aquí como iniquidad es la palabra hebrea aven, que significa vano o reducir a nada. Perverso también, maldad, crueldad, también tiene que ver con esta crueldad. Ahora, si estamos hablando de toda esta persecución de esta cuarta bestia, pregunta para el chat, ¿quién y en qué año destruyó el segundo templo?
quién y en qué año destruyó el segundo templo. Pónganlo aquí en el chat. Tú no, Carla, porque dices que si escribes o buscas, te apagas todo, te sales. No, fíjate que no se me va todo, pero sí la imagen y luego tardo ahorita, por ejemplo, cuando me hablaste y yo, le piqué y luego me fui a fondos, no sé. ¡Qué barbaridad! No te preocupes. Ok. Muy bien, Pau. El general Tito, en el año 70, fue el que destruyó el segundo templo. Y fíjense, lo comenta Joseph y también me pareció pues algo sorprendente porque de acuerdo a un comentario de la tradición judía, específicamente de este comentario que se llama Art Scroll, como arte, scroll, dice que el general Tito, antes de destruir el templo, metió una prostituta. A ver si van relacionando todo esto. Fíjense nuestro hermano Judá en su tradición tiene este comentario, y fíjense, dice que él metió a esta prostituta en el templo para profanarlo, y que con una espada cortó el velo del templo, y que en ese momento del velo salió sangre. Y este comentario también dice que al ver Tito lo que había sucedido, dijo que en ese momento él había matado a Dios, al Dios de Israel, y que creen que hizo con el velo. Él lo hizo como una fundita, y en ese mismo velo que cortó con la espada, metió las vasijas del templo y se lo llevó a Roma. Y eso está representado en el famoso arco de Tito. Ven que van así como cargando una menorá, van cargando, no recuerdo qué tantas cosas, y también llevan así como un costalito. Bueno, todo eso está representado en ese arco creo que se llama así. Entonces, si nosotros, de acuerdo a lo que ya sabemos que pasó en los evangelios, y que cuando Yeshua entregó el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. También esto tiene una alegoría con que en ese momento, porque ¿qué hacía el velo, familia? El velo era el que se ponía para, en la parte de atrás, era donde estaba la presencia, en hebreo se dice la Shejinah de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a esa sección del templo. Entonces, simbólicamente, cuando Yeshua entrega el Espíritu y se rasga ese velo de arriba abajo, nos está mostrando que en ese momento, por medio de su muerte, nos da acceso directo al Padre. Imagínense, si esto no te hace erizarte la piel, si esto no se te hace aguársete los ojos, tenemos un corazón todavía muy duro, familia. Porque él no tenía necesidad de hacer lo que hizo por nosotros, y sin embargo lo hizo por amor. Y vean cómo lo que está plasmado en los evangelios, diosidencialmente, también lo tiene nuestro hermano Judá como un comentario en este apartado que les digo que se llama Art Scroll. Entonces, bueno, Yeshua habitó entre nosotros, ya ven esa palabra que es tabernaculizó entre nosotros, se hizo carne, y al hacerse carne y después morir, y como les digo, cuando se rasga el velo, nos da acceso nuevamente al Padre. Y por eso algunos de sus comentarios o de sus palabras que dice abogado tienen para con el Padre. Imagínense, ahora sabemos, tenemos un abogado, y eso, los que tienen alguna situación legal, pagar un abogado está muy, muy caro.
y Él gratuitamente es nuestro abogado. Ayúdenme a buscar, por favor, el versículo de Hebreos 10, 20 y 21, para que podamos relacionar esto que les estoy platicando, tanto del comentario como de los evangelios que lo menciona, que así fue, con lo que sucedió del velo. Hebreos 10, 20 y 21. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Muchas gracias, Rafa. Fíjense, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, o sea, su cuerpo. Es ese velo, y de verdad no, nos debe fascinar, nos debe estaciar toda esta escritura y empezar a relacionar y decir, sí hay Dios, sí hay Dios. Muy bien. En Salmo 53:5 dice, allí se sobresaltaron de pavor. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Entonces, aquí podemos sacar muchísimos versículos, familia, solo se los voy a dar como referencias. Está también como referencia Ezequiel 36, Ezequiel 37, después viene ya Ezequiel 38 y el 39, que es el que relacionan con este salmo, que es donde habla, ahorita lo vamos a leer, donde está lo de la guerra de Gog y Magog. Y fíjense, estas palabras que están aquí subrayadas, la palabra esparcidos, significa también como desintegrar, desarmar, esparcir, repartir, dispersar. Dice, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Y la palabra asedio está más relacionada con la definición de como del acampar, asediar, atrincherar, campamento, habitar, permanecer. Tiene más relación con eso. Y pues ya sabemos, por eso relacionamos todo esto con los que hicieron iniquidad en contra del pueblo y que lo comieron como si fuera pan. lo podemos checar con esto. Y la palabra desechar, esto desechó, es la palabra más, doble A, más, en hebreo, H3988, que es desdeñar, desaprobar, aborrecer, arrojar, echar fuera, menospreciar, rehusar, repudiar, tener en poco o que sea vil. Entonces, si tú cambias la definición por esta palabra desechó, porque Dios los tuvo por vil, los tuvo en poco, ¿a quiénes? A los que asediaron a su pueblo, los menospreció y cómo hasta desaparecer sus huesos. Si vemos esparcir es como, bueno, los eché por ahí, pero si vemos que también esta palabra esparcir tiene que ver con desintegrar, o sea, Dios va a desintegrar al que asediaba y lo va a tener como por poco, por vil, lo va a aborrecer, lo va a echar fuera. Muy bien, entonces, siguiente versículo dice, versículo 6, si saliera de Sión la salvación de Israel. ¿Quién es la salvación?
Yeshua. De hecho, si tú le das clic a esta palabra en el Strong, vas a ver que es la palabra Yeshua. Dice, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. La palabra volver, ya sabemos que es la palabra shub, de donde viene la palabra teshuvah. La raíz es la palabra shub, H7725, que ya sabemos que es restaurar, restablecer, trasladar, todas estas definiciones. La palabra cautividad, esta que está aquí, la palabra cautividad, también tiene que ver como con exilio. Entonces, dicen, cuando Dios hiciere retornar, restablecer, restaurar del exilio a su pueblo, y si ya ves la palabra exilio, obviamente te hace recordar toda la historia del pueblo, todo lo que del pueblo hablando de las 12 tribus, de todo lo que pasó. ¿Quién se la llevó primero a las 10? Asiria, después estuvieron bajo cautiverio de la Casa del Sur, de Babilonia, Persia, Grecia y por último Roma. Entonces vas viendo la historia y te va haciendo más sentido la escritura. Y la palabra gozará también la podemos traducir como alegrará. Y esta palabra, si la vemos en el original, que es shamach, disculpen la pronunciación, pero no sé muy bien hebreo, que significa iluminar. Y vimos el entendido, ¿se acuerdan hace rato? Que tiene que ver con este resplandor. ¿De quién va a ser ese resplandor? Obviamente, de nuestro Mesías. Y fíjense algo que vi aquí también, que alegóricamente, para cuando se dice Jacob, está hablando obviamente, de la casa del sur, o sea, de Judá, y se alegrará Israel. Israel también tiene que ver con Efraín. O sea, se alegrarán las 12 tribus. Aquí lo podemos ver. Entonces, wow. Qué maravilloso que nuestro Padre Celestial nos permita regocijarnos y alegrarnos cuando nuestra redención venga y cuando podamos ver todas estas cosas. Entonces, y esto, o sea, si relacionas esta palabra Jacob e Israel con lo que vimos en Romanos, que dice tanto gentiles como judíos como gentiles, pues aquí está hablando de esas 12 tribus, para que lo relaciones igual con lo de Romanos. Y bueno, regálenme unos minutitos más. Para eso es el Shabbat, familia, para gozarnos. Y es que era importante decirles esas palabritas al inicio, por eso regálenme otras poquitas. Muy bien, entonces fíjense. Ok. A partir de aquí vamos a empezar a ver, fíjense, lo que les decía de por qué está relacionado este salmo, porque Rashi lo relaciona con también la Tercera Guerra Mundial, que en este caso es la guerra de Gog y Magog, porque aquí está esta escritura, y dice así, Ezequiel 38 a partir del 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces aquí está hablando proféticamente de lo que va a suceder.
Y de aquí nos vamos a ir al capítulo 39, también de Ezequiel, a partir del versículo 21, y dice así: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio, que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, le hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Nuevamente vemos Jacob hablando de Judá, y la casa de Israel hablando de Efraín. Versículo 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los una de la tierra de sus enemigos, y sea santificado ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Entonces, ¿qué tiene que pasar, familia? Tiene que suceder esta guerra entre Gog y Magog para que se cumpla la palabra, y de esta manera pueda venir nuestra redención. Vamos a orar. ¿Quién me hace favor de orar para terminar la clase? ¿Quién dice yo? Creo que sí. Itzel, adelante, preciosa. Bueno, vamos a orar. Bendito eres tú, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por primeramente tener aquí a tu hija Erika, Señor, por pasarla por un proceso, Señor. Damos gracias por su vida, Señor, porque su sabiduría, tú la has llamado a transmitir palabras de vida, Señor. Damos gracias también, Señor, porque hoy nos revelaste gran palabra a través de ella en el Salmo 53, Señor, y que seamos cada día como tú, Señor, que cada día encontremos el sentido de nuestra vida, no con lo que el mundo nos ofrece o lo que creamos mejor, sino que seamos direccionados verdaderamente con tu palabra, Señor, y que hoy que cada uno de nosotros lo que hemos aprendido, Señor, que no solo pase con un conocimiento más, sino que nos llames a la acción. Pon en nuestro corazón el ser como el hacer, Señor, para que cada día vayamos corriendo hacia esa meta, Señor. En el nombre tan maravilloso de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Bueno, permítanme, déjenme aquí.